hijos, mi hija, su hija, mi otra hija, su esposo, mis nietos. Así nace Rocafuerte. Antes de que llegara usted acá a Tlanalapa, ¿y qué idea tenía del pueblo? O sea, ¿usted pensaba que tenía un pueblo conflictivo, difícil, o simplemente era otro lugar donde tenía que llegar? Tlanalapa es conocido porque el 100% de la gente es católica, e inclusive ha sido de alguna manera distinguida por el Papa de que no existe otra religión más que la católica. Eso a mí no me atemorizó. Yo siempre le he dicho a Dios: cuando tú me envíes, yo voy a ir, porque sé que tú vas a estar conmigo. Entonces yo llego a Tlanalapa, hago amistades con los vecinos, empezamos a tener célula familiar. ¿Eso en qué fecha fue? Eso fue en el año 2004. En el 2004 empiezo la obra aquí en el hogar que yo habitaba. A través del tiempo se escuchaban las alabanzas porque poníamos el teclado, poníamos una bocina. Entonces los vecinos escuchaban las alabanzas, y como hice buena amistad con todos los vecinos, hasta la fecha tengo buena amistad, pues se llegaron ahí para ver qué se hacía, y muchos de los vecinos pues les fue agradable las alabanzas a Dios, y de esa manera empezaron a llegar familias enteras, y eso fue lo que empezó a inquietar al sacerdote Ascensión González Solís, de que escuchaba las alabanzas. Lo iniciamos en la sala de la casa. Llegó un momento en que ya no fue posible estar en la sala, tuvimos que salir al patio. Hay una parte del patio que está pavimentado. Llegó el momento en que tampoco ya fue suficiente. Ampliamos y tomamos el jardín. El jardín y lo cementado es de 10 por 15 metros. Entonces compramos una lonita, acondicionamos y nos salimos. Entonces ahí empezó la obra. Llegamos a tener 17 familias en Rocafuerte, celebramos nuestro aniversario, Semana Santa, todas las actividades de la iglesia. Pero me llegaban comentarios de los mismos vecinos y buenos vecinos de que el sacerdote empezó a malinformar en la capilla, de que tuvieran cuidado con el pastorcito, de que abrieran los ojos, que porque hablaba yo bonito, y que no nos dejáramos, no se dejaran engañar por las palabras del pastorcito. Pero eso no me atemorizó tampoco. Hasta el 10 de julio del 2011 terminábamos nuestro servicio dominical, siendo cerca de las 3 de la tarde, llegó con personas el sacerdote a tratar de detener, de impedirme con mis reuniones. Le comentaba que pues yo tenía y contaba yo y cuento con un registro constitutivo en gobernación en la capital del país. Inclusive yo soy un ministro registrado en gobernación, pero a él no le interesó nada de gobernación. Entonces, como empezaba a haber fricción, los hermanos empezaron a salir, como escuchaban que empezaba un poquito de palabras ya en aumento, salieron familias, y como el sacerdote llevaba personas, empezaban ahí a un conflicto. Entonces llegamos a un acuerdo de tener una reunión, no ahí, y accedí a platicar con él a 10 días, el 20 de julio, accedí a entrar a su capilla para platicar que yo estaba dentro de la ley, que yo tenía la autorización para poder predicar, y accedió. Concertamos esa cita, y el 20 de julio, cerca de 2 horas, estuvimos dialogando, platicando, cotejando las Biblias, pero al final
no aceptó nada. ¿El qué decía? Pues ¿Cuál era él, lo que él... él argumentaba, él decía que pues aquí en el pueblo de Tlanalapa él era la ley y lo que él decía se hacía. Y yo le aclaraba que ya no estábamos en tiempos de la Inquisición, usos y costumbres no podían estar encima de la ley. Inclusive yo le mostré mi registro de gobernación, a él no le interesó, a él comentaba y decía, a mí no me espantas con tu gobernación, aquí yo soy la ley y además te doy una fecha para que tú te retires. Entonces yo nuevamente tratando de hacerlo entender que estaba equivocado, él me decía que no, que lo estaba yo afectando en su economía, que le estaba yo robando sus ovejitas. Después de esa reunión, ¿usted qué pensó? ¿Qué fueron las acciones que decidió hacer? ¿Cómo se sentía? Después de esa reunión, antes de salir, él lanzó amenazas. Como vi que no entendió y no comprendió que todos tenemos que estar bajo la ley y que podíamos tener un trabajo mutuo en respeto y tolerancia, que él no aceptó, él lanzó esta amenaza de que él no se hacía responsable de la sangre que corriera. Eso fue el 20 de julio. El 21 de julio fui a la agencia del Ministerio Público a levantar una constancia de hechos. Después de esa constancia de hechos, el señor jamás se volvió a presentar en el Ministerio Público. Nunca lo hizo. E inclusive, ya el 7 de septiembre, encabezado por una señora llamada Irma, cerca de las 8 de la noche, llegó con multitud de gente. Estuvo presente el delegado de Gobernación, e inclusive él tuvo que correr porque lo amenazaron. La gente llegó en camionetas, inclusive de la Junta Auxiliar, en carros, gente con palos, con machetes, con gasolina, para amedrentarnos, lastimarnos. A esa hora estábamos a punto de iniciar nuestro servicio, nuestro culto, y le dije a la congregación, es tiempo de que ustedes se vayan, porque me acaban de avisar de que la gente viene a lastimarnos, nos viene a linchar. Inclusive le dije a mi familia, ¿qué hacemos? Y mi familia dijo, aquí los esperamos, no nos vamos a mover. ¿Qué hizo la congregación? La congregación, yo les pregunté, ¿qué hacen? ¿Qué determinan? Es tiempo de que salgan porque todavía no llegaba la gente. Y la congregación, el hermano Alfredo, es ministro de alabanza, dijo, no, vamos a empezar el servicio. Y se empezó el servicio. No pasaron 5 o 10 minutos cuando llegó la gente, gritando, ofendiendo, salgan cobardes, den la cara, echándole porras a la Virgen, pero nunca pudieron entrar. Nosotros conservamos la puerta abierta, no les impedimos el paso. El problema, lo maravilloso de esto es que Dios no les permitió la entrada. Entonces llegó el momento en que los gritos ya eran muy ofensivos. Los niños de la congregación estaban en un cuarto llorando de pánico. Había hermanas en cinta, embarazadas, que pues también estaban temblando, atemorizadas, pero gracias a Dios no nos lastimaron. Entonces yo cedí a que pasara una comisión, y esa comisión estaba compuesta del presidente auxiliar, venía con ellos, venía su segundo del presidente auxiliar, venía la que encabezaba el conflicto, la señora Irma, y otras 2 señoras de nombre, no los conozco, solo el apodo, les apodan las caballas. Entonces yo accedí a que pasaran esas 5 personas a la sala. Ahí en la sala mi hija filma todo lo que sucede. Ahí se escucha cómo el presidente auxiliar me exige que me vaya de la población. ¿Cómo se llama él? El presidente auxiliar se llama Antonio García Ovalle, el actual presidente auxiliar. ¿Y cuál era el argumento que él decía para que se fuera? El argumento que él tomó es que no podíamos, una minoría, combatir la mayoría. Él dice, no pueden ustedes
hacerle frente a todo el pueblo de 18,000 habitantes. Entonces él argumentaba, váyanse por su seguridad, retírense del pueblo. Entonces inclusive yo le dije, es que no es posible, nosotros tenemos libertad para profesar nuestro culto, pero él no aceptó. E inclusive esta señora también lanzó amenazas, nos dio un ultimátum juntamente con el presidente auxiliar. El 7 de septiembre fue cuando llegaron y nos dieron al lunes siguiente para que nos retiráramos del pueblo. Si no, pues entonces tenían que quemarle la casa, lastimarnos, lincharnos, pero que ya no querían volver a vernos. Entonces, ¿qué hicimos? Tomar precaución, empezamos a movernos de un lugar a otro, familias tuvieron que salir de Tlanalapa con familiares de alguna otra población, nosotros tuvimos que refugiarnos con un familiar dentro de Tlanalapa, las cosas del templo las tuvimos que encargar en la casa de un hermano, la gente nos empezó a buscar, el 15 de septiembre se metieron en la casa de unos hermanos, un grupo de personas, creyendo encontrarnos ahí para lastimarnos, al ver que no nos encontraron, se salieron, llegaron aquí en la unidad en la que estoy viviendo actualmente, con una hermana que se llama Susana, la amenazaron diciéndole que si no nos decía dónde estábamos, ella también iba a ser lastimada. Pero la hermana se armó de valor y no les dijo. Ella argumentó, no los conozco. Y no le sacaron nada donde estábamos. Después del tiempo, estas personas se retiraron, pero el conflicto aún continuaba. El presidente auxiliar, cuando tuvimos un encuentro, él me argumentó, no me espantas con tu gobernación, aunque me traigas el ejército, no me espantas. Llegamos hasta la última consecuencia. ¿Ahí cómo entra el gobierno ya estatal? A través de este conflicto, el gobierno del estado, a través de unos hermanos, me concertan una cita con licenciado Rincón. En esa cita se empieza a trabajar un diálogo de paz. En ese diálogo de paz acordamos de que iba yo a ser reubicado. Hubo un acuerdo de que ellos argumentaban que se sentían ofendidos porque la cercanía de la capilla a donde yo hacía cultos les molestaba. ¿Cuánto era la distancia? Pues han de ser unos 300 metros de distancia de la capilla a donde yo hacía los servicios, van a ser como 300 o más de 300 metros. Pero ellos se sentían ofendidos. ¿Ese terreno era una casa, era un terreno, era propio, estaba rentado? Es una casa construida con un patio bardeado. Esa casa es de la familia. Está a nombre de un hermano mayor que yo, está a nombre de él esa casa. Esa casa pertenece a la familia. Y por acuerdos con el licenciado Rincón en Casaguayo, yo me retiré porque ellos se comprometieron a reubicarme. Y desgraciadamente a la fecha no he sido reubicado. Me acuerdo que hubo una reunión, una firma, creo que hasta con Manzanilla. ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Cuál era lo que se había acordado en esa reunión? ¿Y qué no se ha cumplido y qué sí se ha cumplido en cierta forma? En ese documento que se firmó, ahí se establece que iba yo a tener la reubicación dentro de la población, que iba yo a tener seguridad estatal por el tiempo que fuera necesario, de lo cual hasta la fecha no se ha cumplido nada. Solamente 2, 3 ocasiones vinieron los estatales a dar un rondín y eso fue todo. La reubicación hasta la fecha no han cumplido. Ese día cuando se firmó al salir de Casaguayo, ¿usted qué pensó de que las cosas podrían ya venir a mejor situación, con más seguridad? El 27 de septiembre cuando se firmó este documento, pues yo aparentemente dije ya está arreglado todo. Al regresar a mi población, que estuve escondido para no hacerme ver de la población,
e inclusive los niños dejaron de ir al colegio. Alrededor de 15, 20 días no asistieron al colegio. Estábamos escondidos en una casa, e inclusive teníamos que salir entre los terrenos para poder ir a comprar o hacer alguna cosa para no ser vistos. La gente seguía buscándonos. A través de los vecinos hicimos buena amistad, nos informaban de que la gente no nos iba a dejar construir el templo, e inclusive hicieron una junta en el pueblo de que nadie vendiera terreno para levantar el templo. Pero gracias a Dios, la gente, 3 personas han venido a ofrecerme terreno para levantar el templo, pero desgraciadamente el Estado no ha cumplido con la reubicación del templo. Nosotros nos dedicábamos a la compra y venta de calzado, y mi quiebra fue total. Yo quedé endeudado por 300,000 pesos. Ese documento lo dejamos en Casa Guayo con el licenciado Rincón, que se comprometió también a darme un apoyo económico para salir de mis deudas, que tampoco ha cumplido. Otra parte de que la gente, como me dedicaba yo a vender el calzado en abonos, la gente dejó de pagar, argumentando que pues había yo sacado a su sacerdote y que ahora me tuviera yo las consecuencias, y se negaron a pagar. Entonces el mismo presidente auxiliar Antonio García Ovalle me argumentó: ya se fue el sacerdote y tú también te vas. Me dio risa y le dije: no es posible que yo me retire. Entonces el conflicto aún está calientito todavía. El 22 de diciembre una persona me amenazó de que si yo insistía en levantar el templo iba a haber muertos. Eso lo hice saber al municipio, a la Junta Auxiliar, al Estado, de que había sido yo amenazado. ¿Ahorita cómo se mantiene usted? ¿Cuáles son? Ahorita me mantengo pues con precaución. Subo, así le decimos al pueblo porque está en pendiente, a hacer mis reuniones en casas particulares de los hermanos, pero con mucha precaución. ¿En lo económico cómo? En lo económico pues estamos bastante mal, muy mal. Hemos sido pues hostigados por parte de los de financieras. Nosotros trabajábamos el crédito tanto en el calzado, nos trabajábamos con las financieras. Después del conflicto ya no pudimos trabajar, ya no pudimos hacer los pagos, y ahorita tengo deudas calculadas en 300,000 pesos. Tengo citatorios, tengo demandas, me han boletinado, y nuestra situación económica está muy mal. ¿Nos puede platicar un poquito sobre el área pastoral? ¿Cómo se ha sentido? ¿Se tiene algún respaldo? ¿Y por qué sigue yendo a Tlanalapa? ¿Qué es lo que lo pues mire, yo siempre he creído en la promesa de Dios. Dios a través de su palabra me da una cita y yo la creo, como toda la palabra de Dios. Que no tenga yo temor, que yo predique aquí en Tlanalapa, que Tlanalapa es para Dios. Y eso me ha mantenido de pie. El apoyo de redes ministeriales la he tenido al 100%. Gracias a Dios por redes ministeriales que siempre han estado al tanto, han estado en la situación precaria que estoy viviendo, han sido muy atentos, y he recibido mucho apoyo de redes ministeriales, y eso es lo que me mantiene predicando aquí en Tlanalapa. con esto, ¿verdad?